Ahí. Bien. Bueno, muchas gracias por venir. Para nosotros realmente es un honor estar acá compartiendo las experiencias de los últimos años en el hospital. Así que bueno, muchas gracias y también por la valentía de venir a un tema que por ahí no es tan divertido como pueden ser otros. Pero bueno. Bien, bueno, vamos a empezar. Acá está. Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, un hospital, ¿sí? Esta es la entrada del hospital italiano, anteayer. Es un lugar, por lo pronto desde la calle es un poco complicado. Donde convive lo viejo, lo nuevo, ¿no? El hospital empezó en 1865, creo, empezó a funcionar el primer edificio en Barracas. Se trasladó a Almagro, donde está ahora. Vive en constante cambio, ¿sí? O sea, se hacen cosas nuevas, tanto en edificios, que es lo visible, como en el hardware que usamos, el software que desarrollamos y que usan nuestros usuarios. Atiende en todos los niveles de la salud, o sea, desde consultorios, guardias, internación, quirófanos, y en todos los niveles hay algún tipo de acceso a una historia clínica electrónica o algún sistema administrativo. El hospital tiene una política de reducir al mínimo el uso del papel, al mínimo indispensable solo por cuestiones legales, pero todo lo demás tiene que estar en forma electrónica. Así que en todos lados básicamente se usan computadoras y se usan aplicaciones. Ahí dentro del micrófono, ahí no sé si se alcanzan a ver en el quirófano, hay algunas pantallas de donde se accede a la historia clínica mientras se opera. Bueno, es un escenario complejo. Esta es una vista desde arriba donde pueden ver un poco las distintas épocas, los distintos... o sea, ediliciamente se ve, bueno, esto es como una imagen que refleja la realidad del software que tiene el hospital. Tiene cosas muy viejas, tiene cosas muy nuevas y cuesta un poco manejarse entre tantas cosas, entre tantos sistemas, así como cuesta navegar físicamente el hospital. Bien, el Departamento de Informática en Salud dentro del hospital desarrolla sistemas administrativos desde la década del 80, donde básicamente hacen facturación, obras sociales y demás. Hace sistemas clínicos desde el 1998, esto es básicamente la historia clínica electrónica, un portal web para uso de los pacientes, donde ese portal tiene, por ejemplo, los resultados de los estudios, los análisis de laboratorio, uno puede ver radiografías, todo lo puede ver en la web. Sistemas de diagnóstico, laboratorios, imágenes, todo digitalizado. Por ejemplo, no hay radiografías en celuloide, todas las radiografías son digitales. Desarrolla casi todo el software que se usa en el hospital y tiene un data center propio. Y algo muy importante de lo que vamos a hablar es, tiene una residencia de informática clínica donde hay médicos y enfermeros que aprenden informática por 2 años. O sea, por ejemplo, médicos clínicos, en este momento hay un psiquiatra, hay un pediatra, cardiólogos, terapistas, que vienen y estudian, tienen materias, sistemas, y hacen prácticas. Y con ellos trabajamos codo a codo, ahora vamos a ver. Bien. Primeros pasos de la experiencia de usuario en el hospital. Vimos que el hospital desarrolla todos estos sistemas. ¿Qué pasa con esos sistemas que se hacían? Se hacían sin diseño centrado en el usuario y aparecieron los síntomas típicos, que ya conocemos todos, ¿no? Hay muchos pedidos a mesa de ayuda, hay usuarios que se resisten al cambio, por ejemplo, como simplemente una nueva versión. Hay errores de usuarios interpretados porque no prestan atención, porque no leen. ¿Cómo va a borrar esa historia clínica si dice
está seguro que quiere borrar, aceptar, cancelar y puso aceptar. Hay dificultad. Y otra cosa, eso es síntomas de los usuarios, y más para adentro, dificultades para hacer sistemas con interacción compleja y novedosa. O sea, ya lo vamos a ver mejor más adelante cuando veamos el proceso de atención de enfermería, que cuando hay que inventar algo nuevo y complejo y los objetivos o las expectativas son altas, el equipo de desarrollo y los informáticos médicos que había y demás, la verdad es que no sabían muy bien cómo hacerlo, tenían varias trabas. Básicamente por la falta de metodología. Se usaba la metodología tradicional de cascada de ingeniería de software. Bien. Bibliografía, bueno, ¿qué pasa? Estos son los síntomas que hay. El jefe del departamento empieza, y los médicos informáticos empiezan a leer bibliografía de informática médica, básicamente de Estados Unidos y Europa, donde se enfatiza la necesidad del diseño central del usuario para el diseño de sistemas médicos para garantizar el éxito. A partir de ahí es como que empiezan las palabras clave. Bueno, necesitamos usabilidad, necesitamos diseño central del usuario. En noviembre del 2010, una médica del departamento va al día de la usabilidad que hicimos en la UTN. Va al taller que dio Guillermo Hermel. Después del taller se contacta con Guillermo y le pide que haga una consultoría en el hospital. Guillermo estaba trabajando en Mercado Libre, entonces no tenía tiempo, me llama a mí. Así que realmente quiero reconocer públicamente mi agradecimiento con Guillermo por su generosidad, porque ese acto de generosidad fue de origen después a muchas cosas. Por empezar, que yo tenga trabajo. Bien, con Guillermo, entonces nos juntamos con la gente del hospital y nos pidieron un curso introductorio, como porque la idea del jefe del departamento es que todo el departamento empiece a trabajar en diseño central del usuario, o sea, que cambien su forma de trabajar. Excelente, dijimos, entramos, pero en criollo, perdón para los extranjeros, en criollo es como que corríamos con el caballo del comisario. O sea, eso explicado por esto o sea que teníamos el mandato del tipo de la persona que tiene el poder. Eso es bueno y es malo. Se tiene sus problemas. Ahora. Entonces, con Guillermo planificamos el curso, que finalmente lo di yo, que era teórico y práctico, orientado a desarrolladores, residentes de informática médica, otros empleados del departamento. Eran asistentes de perfiles muy variados, como ven. Era obligatorio, con lo cual obviamente generó resistencias. Había muy poco tiempo extra, o sea, ellos tenían muy poco tiempo extra para actividades prácticas, fuera del horario de clase, digamos. Y había un gran recambio de asistentes. Como era en enero, la mitad se iba de vacaciones, la otra mitad volvía. Había residentes que terminaban y se iban. Bueno. En marzo del 2011 se hizo el primer proyecto piloto, donde aprovechamos que había un grupo mínimo de interesados, o sea, gente que durante el curso detectamos que les interesó, que se engancharon, y que eran un par de médicos, un estudiante de medicina, y bueno, yo coordiné ese equipo. Los buenos resultados de ese proyecto piloto, que era hacer un rediseño del portal web para pacientes, llevaron a como ampliar la intervención, digamos, ampliar la medida de, bueno, me incorporaron a mí en forma permanente con el objetivo de ir formando un equipo. Al principio el equipo era yo solo. En marzo del 2013, o sea, 2 años después, se incorpora Juan, y en enero de este año se incorpora Mariana. ¿Por qué? Porque yo fui empezando a trabajar en algunos proyectos y en cada, digamos, iba viendo los resultados. O sea, el producto era bueno, había satisfacción de los usuarios, también satisfacción de los sponsors. Nosotros estamos cruzados por un montón de sponsors, o sea, desde la dirección del hospital, a varios departamentos y demás. Es
organizacionalmente es un lugar complejo. Pero bueno, los buenos resultados llevaron a que hacía falta más gente de UX que hacer, porque yo no daba abasto solo. Entonces ahí empezó el tema de incorporar gente. Bien, ¿qué hacemos en el equipo? Básicamente hacemos diseño central del usuario, o sea, nada nuevo. Voy a contar todo a ustedes qué significa. Y me quiero detener en un tema, que es: somos un nexo entre usuarios, los médicos informáticos y los desarrolladores. Los médicos informáticos muchas veces hacen las veces de analistas funcionales en otras empresas. Pero acá son médicos que se están, algunos capacitados y otros que se están capacitando en las áreas de sistemas. Con lo cual, también nosotros es como que, aunque suplir un poco por ahí, porque no hay gente que tenga una carrera de sistemas. Bueno, y hacemos investigación de usuarios, diseño de prototipación y pruebas con usuarios. Eso a grandes rasgos. Otra cosa que hacemos es difundir el diseño central del usuario dentro del departamento. Para eso organizamos talleres y cursos internos, y próximamente vamos a ofrecer algunos cursos online, básicamente de UX en salud. También hacemos publicaciones académicas, presentaciones, porque el hospital tiene un perfil académico universitario, entonces tiene como uno de sus objetivos que todos los empleados publiquemos lo que hacemos. Bien, desafíos de UX en salud. Esto quisiera detenerme un poquito porque es por ahí el corazón del asunto de lo que queremos contarles. ¿Qué tiene el ámbito de salud propio, distinto, o por ahí lo puede compartir con otros ámbitos, pero qué tiene propio en salud y que hay que tener en cuenta cuando vamos, supongamos alguno de ustedes es un consultor, lo llaman de una clínica, de un hospital, de alguna organización, y lo llaman para hacer algún tipo de trabajo. Bueno, algunas cosas que yo me encontré. Primero, que hay algunas variables que son fundamentales al empezar cualquier proyecto. Por ejemplo, dicen, queremos hacer un proyecto para, no sé, hacer recetas electrónicas. ¿Sí? Ah, buenísimo. Primero que nada, que hay que preguntar, ¿en qué ámbito o nivel de atención se va a usar? Eso es, se va a usar en un consultorio, o sea, lo que conocemos todos, ¿no? Uno va al médico, dice, sí, me duele acá, bueno, tomar una receta. Esa receta es una receta que generalmente se hace en papel, incluso en el hospital italiano, por cuestiones legales, porque actualmente en Argentina se exige que sea firmada con letra por el médico, cuando no queda otra que sea en papel. Bueno, eso es ambulatorio en la jerga médica, consultorios para nosotros. Después tenemos guardias, con lo cual tenemos las guardias de menor complejidad, que es por problemas leves, y eso puede ir sumando en complejidad hasta las guardias de máxima complejidad, que nos viene un accidentado, politraumatismo, o sea, tiene todos esos niveles. Después tenemos internación simple, o internación común, y arriba de eso tenemos terapia intensiva, quirófano, más o menos esos son. O sea, hay que preguntar en qué contexto se va a usar. Porque, así como siempre decimos que el diseño, para hacer diseño central del usuario, hay que siempre tener en cuenta estas variables de usuario, contexto y tarea. Acá, en salud, los usuarios, los contextos y las tareas varían muchísimo entre ámbitos, entre niveles de atención. O sea, no es lo mismo recetar, por ahí la tarea es la misma, que es recetar ibuprofeno en un consultorio, que recetarlo en un piso de internación, que recetarlo en terapia intensiva. O administrarlo, por ejemplo, recetarlo y administrarlo dentro del quirófano, porque se usa como analgésico también. Bien. Después hay
hay que preguntar qué especialidad van a tener los médicos o los enfermeros que van a usar esto. Yo he visto que la especialidad influye bastante en la motivación que tienen para registrar y utilizar información clínica. Por ejemplo, los médicos de familia y los pediatras usan mucho la historia clínica y les gusta escribir y ser muy precisos en lo que escribe porque para ellos es fundamental. Por ejemplo, imagínense un pediatra haciendo el seguimiento de un chico desde que nace hasta los 12, 15, 18. Es fundamental tener un registro de cómo ha sido la historia de ese chico, ¿sí? En cambio, para un cirujano, un traumatólogo, por ejemplo, yo no sabía, pero el traumatólogo y cirujano es prácticamente sinónimo. Todos los traumatólogos tienen una especialidad quirúrgica. No usan lo mínimo indispensable, tipo se le va a, no sé, tiene fractura, se le hace una operación, procedimiento, prácticamente ponen los títulos, ellos no ponen, no describen demasiado lo que van a hacer. Para ellos lo importante es operar, o sea, la materia, el cuerpo, no tanto los datos. Eso es cosa de los clínicos, o sea, empiezan esas rivalidades entre especialidades, que después pueden influir mucho en nuestro trabajo. Otra cosa que influye mucho es la edad de los pacientes, o sea, como decíamos recién. No es lo mismo, por ejemplo, el trabajo de un pediatra que de un clínico de adultos o de un anatólogo. Bien. ¿Cómo conseguir usuarios? Es nuestro dilema, no sé ustedes, pero para mí es como el karma que me persigue desde que trabajo en esto. En nuestro caso los usuarios están cerca, o sea, están en esa manzana que ustedes vieron. Hay algunos que están más lejos y demás, pero en esa manzana tenemos... De ahí tenemos que ver prácticamente el 90% de la población. El problema es que, una, no tienen tiempo. Segundo, están muy estresados, porque todos, directa o indirectamente, están preocupados por la salud. Los pacientes, puede ser por su propia salud, podemos tener familiares interesados por la salud de un ser querido, o los médicos o los enfermeros por los pacientes que tienen a cargo, y eso genera una tensión. Y encima es un lugar, o sea, los ambientes de salud son lugares donde hay mucha tensión. He sabido que o sea, hay estudios de psicólogos y demás donde he sabido que hay muchas adicciones, por ejemplo, entre el personal que trabaja en organizaciones de salud, porque de alguna manera es como que son escapes para aliviar la tensión. Y eso se nota después mucho con algunas técnicas o algunas tácticas que usamos para esto, como los usuarios están cerca, pero es difícil acceder a ellos, hacemos entrevistas y pruebas contextuales. En vez de llamarlos a nuestro laboratorio, vamos nosotros. Algo fundamental. Para hacer una prueba de usabilidad hay que simular una situación realista. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos casos clínicos para que la prueba le resulte creíble a un usuario. Un caso clínico es una descripción de un paciente en una determinada situación. Eso lo tiene que escribir un especialista. Por ejemplo, si voy a probar con médicos, lo escribe un médico. Nosotros tenemos residentes de informática, son médicos, les pido a ellos que escriban. Es más, si son de la misma especialidad, mejor. Por ejemplo, una terapista que me escriba un caso clínico de terapia intensiva, para que lo lea, para que lo interprete otro terapista. Pero así todo, como la medicina no es una ciencia exacta, siempre hay disparidad de criterios, porque un caso clínico siempre está sujeto a interpretación del usuario. Me pasó en los primeros proyectos que yo escribí un caso clínico, mejor dicho, le pedí, el primer caso clínico lo escribí yo, salió muy mal. Para mí era clarísimo, lo probé le dije a un médico, bueno, ¿te parece bien? Sí. Bueno, era para que me diagnosticaran asma. Nadie ponía asma.
Todos ponían broncoespasmo, dificultad respiratoria, pero nadie se jugaba en decir que es asma. Después aprendí que decir asma es un diagnóstico y que pasa un tiempo hasta que uno puede decir esto es un asma. Bien. Entonces se jugaban, decían más como los síntomas. Broncoespasmo, sí, tiene o no tiene. En cambio, asma era otra cosa. Pero así todo, algunos interpretan un síntoma, otros no, otros... y eso influye mucho, ya lo vamos a ver cuando probamos lo de enfermería. Cuando uno hace un prototipo, especialmente al principio, uno hace un solo camino posible que incluye, por ejemplo, definir un diagnóstico. Y el diagnóstico es tal. Y si eso entra en... O sea, no es lo que el usuario pensó, el prototipo es rígido y no funciona. Bien. Algunos desafíos, más desafíos que tenemos, siempre hay interrupciones durante la interacción de nuestros usuarios, porque ya charlamos que están haciendo muchas cosas, se tiene poco tiempo, y también ocurren durante las pruebas. Yo no le puedo pedir a un médico que apague su teléfono, su radio durante una prueba. Tienen muchos médicos durante el horario de sus guardias. Se hace una ocupada, o yo voy al lugar donde está haciendo guardia. Pero bueno, aprovechamos eso como una oportunidad para probar la robustez de los diseños. O sea, si después de atender el teléfono puedes seguir con la tarea que estaba haciendo, significa que está bien. Y eso es bueno porque eso es muy probable que pase en la vida real, con esa aplicación. Otra cuestión, la cultura es muy verticalista. O sea, los médicos se ordenan verticalmente, los enfermeros también. Y eso hace que a veces sea difícil. Por ejemplo, entre un médico y otro siempre se ordenan por escala, por ver quién está arriba de quién, si el presidente es menos que uno de estable, etc. Entonces lo que tratamos es de ofrecer espacios de confianza y colaboración, donde se sientan tranquilos de que pueden hablar, tranquilos y que van a ser escuchados. Rivalidades entre especialidades y profesiones, esto hay que evitar la competencia de los profesionales, dejar el ego. Y esto que dije un poco antes, el marco subyacente está en juego la vida. O sea, aunque no hablemos de eso, siempre está ahí presente. O sea, estamos hablando de lo más preciado por todos, que es la vida de las personas. Entonces, el asunto de esto es que se usa a veces como argumento en discusiones de diseño. Por ejemplo, no, tenés que usar Radio Button en vez de Select, porque el Select puede dar lugar a errores del usuario y eso puede poner en riesgo la vida de un paciente. A veces eso es verdad, a veces no. O sea, es cierto que el Select viejo de HTML, si uno se queda ahí en foco y después con la ruedita del mouse, sin querer uno cambia la selección. Pero eso no pasa con todos los Select. Sino que quedó así como escrito en piedra. Pero quiero decir que lo que me importa decir acá es que en el fondo de eso está, si vos te equivocás en el diseño, pones en riesgo la vida de una persona. Que eso en algunas veces, a veces es cierto y a veces no. Y está en el subconsciente, además de todos nosotros, usuarios, los jefes, los compañeros, nosotros, todos, el cuidado de nuestra propia salud y de la institución, queridos. Nos ha pasado, y por ahí estamos armando un caso clínico, probando una aplicación, qué sé yo, y de pronto hay un caso clínico que me hace acordar algo que me pasó a mí, que pasó a alguien de mi familia. Y es inevitable que eso tenga efecto emocional. Bueno, vamos a pasar un poco más rápido, tipo a los chicos. Nuestras prácticas básicamente es metodologías ágiles. Hacemos prototipación, usamos Balsamiq y Azure fundamentalmente. Nuestro laboratorio móvil, conseguimos una notebook poderosa. Básicamente necesitamos una pantalla grande para que no se nos deformen las cosas, que tenga una apariencia lo más parecida a la pantalla que ellos usan en la práctica. Hacemos diseño participativo, fundamental, donde en nuestro equipo de trabajo participan enfermeros, médicos, desarrolladores, en la medida de lo posible, y diseñadores. Acá hacemos intercambio de saberes, de prácticas, los aportes según la capacidad de cada uno.
Y incluso dentro de este equipo, como tanto enfermeros como médicos, dentro de su uniforme está el guardapolvo, es algo propio de acá, que es tratamos de usarlo tácticamente. O sea, el guardapolvo puede abrir puertas, pero también cierra bocas. Así que hay gente que ante otro con guardapolvo se calla, pero el enfermero ante un médico se achica. Así que bueno, yo les pido a los médicos que se saquen el guardapolvo para ir a algunos lugares, o que se lo pongan para, por ejemplo, para ir a hablar con el jefe de un sector que nos permita entrar. Bueno. Perdón, pero Bueno, lo que les voy a contar ahora es uno de los primeros proyectos en que trabajamos. Fue un proyecto que se elaboró durante 3 meses, creo que fue entre septiembre y noviembre, un poquito más. Lo vine implementando en enero de este año y ya lleva unos cuantos meses implementado. Como les contaba recién Enrique, la gran disparidad de usuarios y contexto acerca del uso de la historia clínica. La historia clínica es un repositorio general a la que acceden desde todos los centros del hospital. Por ejemplo, el Hospital Central, que está en Almagro, pero también hay un centro muy grande en San Justo. Y después todos los consultorios que existen alrededor del hospital, en toda la ciudad, acceden a una sola historia clínica electrónica donde están todos los registros del paciente de cualquier servicio, de cualquier médico. Esto nos lleva un montón. El registro que se genera es cada vez más alto y por un plantel de 2.800 médicos con 40 especialidades diferentes. Solo en el 2003, el año pasado y hubo 45.000 internaciones, 3 millones de consultas y 45.000 procedimientos quirúrgicos, de los cuales el 50% fue de ambulatorio. Esto de que se internan y vuelven a salir por alguna intervención mínima. Las tareas de un usuario dentro del módulo de evaluaciones, que es el proyecto, tiene que ver con un repositorio donde se encuentran todos los documentos del paciente. Todos los médicos escriben una evolución y se genera un documento que se llama técnicamente CDA. Pero lo importante es que ellos acceden a esto. A partir de un problema, la historia clínica está centrada a partir de problemas. Siempre que se evoluciona un documento, hay que iniciar desde un problema de salud. ¿Y esto qué hace? El evolucionar, el registro de una evolución es para registrar algo particular del médico, para destacar aspectos del paciente, volcar impresiones, llegar a un diagnóstico y así poder planificar, que inclusive se puede volcar a ese documento la planificación del tratamiento que se va a hacer, inclusive qué medicación puede llegar a tomar. Y también tiene una carga de signos vitales de forma estructurada, el tema del peso, la talla, presión, una serie de datos que siempre son importantes para los médicos. Los objetivos que nos habían pedido fue, en primera instancia, mejorar la interfaz para facilitar esa búsqueda. Es muy importante para el médico acceder rápidamente a información para tomar una determinación. Entender el cuadro clínico de un paciente. A partir de la mejora de esa interfaz, vamos a poder mejorar y entender el cuadro clínico de un paciente, realizar un diagnóstico correcto y definir el mejor tratamiento en tiempo y forma. El facilitar el acceso a documentos administrativos legales surge desde la Joint Commission, que es una comisión internacional que otorga una acreditación a los hospitales por la calidad de asistencia a los pacientes. Ese estándar que se genera nos ha llevado a trabajar muy rápido para lograr esa acreditación y muchos de los proyectos están atados a estos pedidos. En el caso concreto, la Joint Commission trabaja mandando gente, pasea por todo el hospital, se mete en algún sector, ve un paciente y a cualquiera le pregunta, bueno, a este paciente, ¿qué es lo que tiene? Mostrame la historia clínica del paciente y, por ejemplo, el problema que hubo en ese momento fue que a un paciente le pidieron a un médico mostrarme la historia clínica, el consentimiento firmado de internación. El consentimiento es cuando uno autoriza a que lo atiendan o lo operen y no lo pudieron encontrar. Así que era uno de los requerimientos importantes como objetivo. Y por último, la integración en la historia clínica de un buscador de palabras claves, que se había hecho un prototipo aparte, por fuera de la historia clínica, y necesitamos integrarlo al mundo.
Empezamos con la investigación de usuarios y las técnicas que utilizamos son las de observaciones y entrevistas contextuales, como explicaba Enrique, que es la mejor forma de empezar a ver cómo trabaja en el contexto. Y para eso siempre entrevistamos a médicos con una experiencia mínima de 2 años en el uso de la historia clínica en los dos ámbitos, ámbito de ambulatorio y de internación. Ambulatorio es lo que contaba Enrique, el tema de los consultores. Internación son los pacientes que ya están dentro del hospital. Bueno, estas son algunas de las entrevistas, son los contextos, los más comunes son los consultorios y después, como ven, en las internaciones están, por ejemplo, en terapia intensiva, en cada habitación, en cada box de atención hay un pequeño escritorio muy mínimo donde los pacientes pueden ir evolucionando y trabajando con la historia clínica. Y esta es la interfaz del módulo de evoluciones. Hermoso. Para esto tenemos que luchar. Pero básicamente para hacer una idea, el problema que empezamos a identificar es que la lista de documentos está ordenada de forma cronológica, pero está en una parte muy pequeña de la historia clínica y ellos tenían que ir scrolleando para encontrar los documentos. A la vez, cuando cliquean en uno de esos documentos, se visualiza en esta parte central de la interfaz, que tiene el siguiente inconveniente, que también se comparte con la lista de problemas de salud. Cuando uno cliquea en uno de esos problemas para empezar a evolucionar, se convierte ese mismo espacio en el formulario para carga de la evolución. Esto trae el inconveniente que ese espacio se comparte continuamente y el flujo del trabajo es medio raro. Empiezan desde arriba explorando los documentos, bajan, visualizan el documento y luego arrancan la evolución, pero no pueden seguir consultando. Y el otro es lo que les contaba recién a la hora de buscar un documento administrativo. Tenían que clicar en este botón por acá abajo, muy perdido, y se abría un visualizador de documentos que venía de otro servicio administrativo. Y la taxonomía que existía para encontrar ese documento era algo que entendían solo consultores o administrativos. No tenía nada que ver con los médicos y es muy difícil encontrar lo que estaban buscando. Y este era el prototipo del buscador por palabras clave, que era totalmente externo a la historia clínica. Así que a partir del diseño empezamos a trabajar con el diseño participativo y generamos varias versiones en papel y PDFs navegables que trabajamos desde el Balsamiq. Estos fueron los primeros prototipos. Trabajamos de forma separada al principio el buscador del módulo de evoluciones. Y lo interesante acá que como objetivo empezamos a diseñar con un modelo de filtros facetados. Y algunas cosas como ese gráfico los empezamos a eliminar porque nos dimos cuenta, eran ideas nuestras, pensábamos que podía llegar a ser algo útil y realmente no tuvieron éxito. Y encontramos que este modelo de filtros empezaba a entenderse mejor y se ajustaba más a lo que necesitábamos. Y esto era una página de resultados de una palabra clave como broncoespasmo, traía los resultados de los documentos y la visualización del documento. Bien, este fue uno de los primeros prototipos que hicimos del módulo, pero teníamos el inconveniente que seguíamos separando los documentos de evoluciones con todos los documentos. Si bien ya teníamos el modelo de los filtros y separamos en 3 columnas para que el flujo de tareas sea de izquierda a derecha y de general a particular. Eso vimos que funcionaba a partir de los bocetos que hicimos del buscador, pero estábamos separando todavía las devoluciones con otra pestaña de todos los documentos. Y eso seguía siendo un inconveniente a la hora de buscar el material. Así que nos pareció adecuado entonces traer la taxonomía dentro de un solo elemento que era el módulo de evoluciones. Teníamos los tipos de documentos en una taxonomía rediseñada a partir de la arquitectura de información con los filtros que traía evoluciones. Así que la estrategia fue esa: ordenar el flujo de tareas del espacio de trabajo, 3 columnas de izquierda a derecha, de general a particular, jerarquizar las principales funcionalidades, eliminamos lo que era la línea de tiempo, los médicos, nuestro principal sponsor decía que la línea de tiempo, que era un elemento que estaba arriba, lo usaba todo el mundo, en
cada una de las entrevistas que hicimos nadie supo explicar para qué servía. Así que no lo eliminamos, sino que lo escondimos. El modelo de filtros facetados que le contaba recién es una mejor resolución para integrar diferentes categorías de documentos y para organizar la taxonomía que se veía recién. Y esta es la versión HTML final. Están los tres elementos, ellos pueden ir inclusive moldeando la búsqueda, afinando la cantidad de documentos, inclusive en las entrevistas lo primero que surgió es que se necesitaba un filtro por servicio porque los médicos necesitaban chequear los documentos de su propia especialidad. Y si bien los filtros estaban en el módulo anterior, estaban escondidos, así que nadie sabía que existían. Al seleccionar un documento se visualiza en la parte derecha y a la hora de evolucionar también nos dimos cuenta que necesitaban poder navegar por toda la historia clínica, entonces generamos una ventana emergente para que puedan evolucionar y puedan navegar en otra parte de la historia clínica, por ejemplo los resultados, chequear estudios, qué resultados tienen y podrían seguir evolucionando. Y por último, el buscador. Se pueden hacer ingresos de palabras claves, trae y marcando cada una de esas palabras en los resultados, inclusive con más de una palabra, y eso les permitía rápidamente tener una idea acerca del estado del paciente. Entonces, como conclusiones, redujimos la forma significativa el tiempo de búsqueda de la información que necesita el médico, conseguimos mucha mayor facilidad para entender un cuadro clínico y conjugamos navegación y búsqueda para recuperar esa información. Los resultados que estuvimos viendo es que el nuevo módulo tiene un 83% de adopción y son un 17% de usuarios rezagados. Nosotros les dimos la posibilidad, a partir de la implementación en febrero, de que puedan volver al módulo viejo. Esto lo estamos a punto de notar, pero la verdad que la experiencia ha sido muy interesante y los resultados han permitido desarrollar otros nuevos proyectos como el proyecto. Voy a presentar el plan de atención de enfermería, el otro proyecto que hicimos, donde, bueno, las tareas del usuario. Básicamente hago resumidamente cuál es el trabajo de las enfermeras y enfermeros. Viene un paciente, queda internado, primero tienen que ver en qué situación está, o sea, valorar, ver qué tienen que hacer al respecto, planificar tareas, hacen esas tareas para aliviar una situación determinada y determinan los resultados de las tareas. Para verlo más en concreto, supongamos que viene alguien con dolor de espalda agudo, se planifica darle analgésicos, los que indicó el médico, cambiarlo de posición, hacen eso varias veces durante un turno y después se evalúan si el dolor disminuyó. Bien, nos plantean un proyecto en el que los objetivos, de nuevo dado por la Commission, es mejorar el registro porque nos dicen que están registrando muy poco o casi nada las tareas que hacen. Entonces tenemos que crear una herramienta que optimice el registro y que haga visible todo el trabajo de enfermería, porque la gente de enfermería, de jefatura y demás nos dicen los enfermeros hacen muchísimas cosas, pero nadie se da cuenta. Y entonces nuestro objetivo de usabilidad es que ellos puedan ejecutar las tareas, o sea, las tareas de registro, que puedan aprender fácilmente a utilizarlo, porque hay poco tiempo de capacitación, y que puedan hacer esas tareas en el menor tiempo posible porque no tienen necesidad. Hicimos observaciones y entrevistas contextuales con médicos de distintos ámbitos, hicimos un focus group con enfermeros de diversos sectores, incluso algunos de fuera del hospital, y acá nos encontramos con, ante todo paren las rotativas, digamos, veníamos todos muy entusiasmados, hacemos una nueva herramienta y demás. El asunto es que en las entrevistas y en el focus group, lo que más escuchamos de parte de los enfermeros es todo muy lindo, pero yo no tengo tiempo para registrar datos en la historia clínica. Tengo muchas cosas que hacer, los de pacientes son muy demandantes, tengo que estar en la habitación haciendo cosas. Tengo muchos pacientes a cargo. Entonces esto generaba frustración e insatisfacción. La estrategia que planteamos es, como esto venía de un modelo teórico dado por una enfermera norteamericana, Virginia Henderson, en la que había muchísima información que cargar, se había estructurado en fichas en la historia clínica electrónica, pero no era muy usado,
nosotros optamos por jerarquizar, o sea, hacer un trabajo muy detallado de decir qué datos de todos los que están en el modelo teórico son los más importantes, cuáles son los imprescindibles y cuáles son optativos. Porque eso no estaba en el planteo original, era todo es importante, nos decía. Entonces nosotros dijimos, bueno, a ver, veamos caso por caso, ver qué hay que cargar en cada situación y diseñemos algo que por lo menos se pueda registrar lo importante. Estas eran las fichas que había originalmente, donde ahí, por ejemplo, para evaluar dolor, están todas las escalas posibles, cuando en realidad una sola se usa, depende del tipo de paciente. Cuando uno abre una y se abren, están todos los campos que se pueden cargar. En localización del dolor, fíjense que hay varios radiobuttons, donde hay algunas localizaciones, hay 8, y si el dolor está en otro lugar, se clica en otros y se abre un campo de texto libre, con lo cual esa parte queda no estructurada y genera imprecisión en el registro. Así que tenemos el registro actual, donde se hace en buena parte en papel o en estas fichas o con texto libre, con lo cual no es muy utilizable. Y el registro deseado, que es electrónico, digital y estructurado. Bueno, a partir de ahí empezamos con papel, con Mariana. Ahí está, arranco sobre el hospital. Me dicen, bueno, hay que armar un proyecto para enfermería. Yo no entendía mucho de qué se trataba y bueno, tuve que beberme de información muy rápido con enfermeras, con el médico todo el tiempo, ¿no? Charlando sobre el tema. Y bueno, arrancamos con bocetos. Uno de los problemas que nos comentaban ellos era que en esta información donde ellos registraban por fichas, tenían que cargar, o sea, que no podían visualizar en conjunto lo que valoraban, lo que ejecutaban. Entonces como que se planteó un modelo horizontal tratando de visualizar todas las etapas, pensando que esto podía funcionar. En los test nos dimos cuenta que esto no funcionó. Hicimos varias pruebas donde esto tenía un scroll horizontal en lo que no llegó a funcionar. Y llegamos a una versión en donde en una sola pantalla se jerarquizó todo el contenido, que era el trabajo de lo que decía Enrique, de la jerarquización del contenido. Es un módulo que tiene mucho contenido, aún así todavía sigue teniéndolo, y se jerarquizó por categorías, en la que la categoría de arriba, la de dolor y riesgo, tienen que registrar obligatoriamente. Este es el modelo que quedó, que en el interior, en este caso, volviendo al caso del dolor, tienen distintos tipos de niveles, en el que si seleccionan la opción sí, por ejemplo, que sería el nivel 1, se despliegan distintos tipos de ítems donde tienen que completar, y por ejemplo, en este caso del dolor, en las fichas anteriores, ellos tenían que registrar por radiobutton, y ahora tienen un mapa humano donde tienen que localizar la zona afectada directamente, y o sea, es algo que les pareció práctico, digamos. Como comentó Enrique, partimos de un caso clínico donde se hicieron distintos tipos de test, que básicamente partimos con test en PDF, en los que no resultaron, dado que era muy ya limitado, porque nosotros veníamos con links, con resultados puestos, que ellos si de repente interpretaban de otra manera, no les daba el resultado adecuado o deseado, digamos, ¿no? Y desvirtuaba el testeo, era muy rígido este testeo. Entonces decidimos directamente hacerlo en papel, donde en papel funcionó bastante bien, tuvieron la libertad de seleccionar opciones que en el prototipo PDF no lo podían hacer, se hicieron varias iteraciones. Y bueno, las dificultades que tuvimos prácticamente fueron que se resistían primero a participar, dado que decían que tenían que no tenían tiempo, que estaban a cargo de muchos pacientes, y, o sea, tengamos en cuenta que por lo general son enfermeros que tienen no menos de 8 pacientes por turno, y que, bueno, la sobrecarga de trabajo, que era más de lo mismo para ellos también, que esto no iba a resultar. Y después, al testear esto, se dan cuenta que iba a ser algo fácil, práctico, que les iba a permitir el registro
pero aún así dudaban si tendrían el tiempo necesario para poder cargar todo este contenido, que era el gran problema de ellos, el tema de la falta de tiempo por la demanda de trabajo cotidiano. Actualmente estamos en la etapa de la implementación y la capacitación en grupos de enfermeros de 1 hora aproximadamente, y los pasos a seguir es medir en el terreno, donde se verá realmente si la falta de tiempo es la dificultad para la carga de las tareas. Así que, eso es todo. Bueno, ya estamos terminando brevemente para resumir varios aprendizajes para concluir. Lo que dijimos antes, nunca tenemos que olvidar que el objetivo de los usuarios es cuidar la salud, y todos los sistemas que hagamos nosotros, por muy lindos que seamos, son siempre una herramienta, un medio. Que lo usarán si les sirve, si les parece práctico, si no, pero digamos, no es lo esencial. Las prioridades de usabilidad dentro de salud es básicamente reducción de errores del usuario, por lo que ya charlamos, por lo que está en juego, la eficiencia del uso por la falta de tiempo, facilidad de aprendizaje, porque hay gente que tiene que aprender muchas cosas, y facilidad de recordar, porque hay cosas que, muchas interrupciones. El trabajo en equipos interdisciplinarios es fundamental, diría indispensable. Nosotros hemos ido aprendiendo bastante medicina en estos años. Yo creo que en un par de años más empiezo a rendir libre materias. Bueno, ¿cómo responder a la resistencia al cambio? Básicamente es con servicio y no con imposición. Ya hablé de esto con lo que fue el curso obligatorio al principio, ¿no? Así que nuestra propuesta es ofrecer un cambio beneficioso, o sea, mostrar resultados, estar al servicio del resto del departamento, atender las necesidades de los usuarios y de nuestros compañeros. Eso lleva a ser valorado y entender por qué conviene cambiar la forma de hacer las cosas. Las expectativas son altas. La expectativa es que esto tenga un impacto positivo en la salud, pero eso es difícil de mejorar y medir. Y tenemos acá un tema que es el dilema de la dependencia de la tecnología. O sea, los usuarios se acostumbran, dependen de ella, y en algún momento la tecnología falla y puede ser que se comprometa la capacidad de decisión de algún usuario. La difusión de algo aparte, pero que está todo muy lindo esto en el ámbito privado, y realmente es bienvenido que una institución como el Hospital Italiano invierta en experiencias de usuario para sistemas de salud. Pero creemos que es fundamental que esto se haga también en el ámbito público, donde el impacto en la población es aún mayor. Muchas gracias.